escuchamos. Claro, sí, claro que sí, mi querido Toño. Gracias, muchas gracias. Saludo nuevamente a la gente que prefiere informarse con nosotros, prefiere que le digamos las cosas como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y veo también algunas críticas sobre los planteamientos que le hice a la presidenta electa Claudia Sheinbaum en su conferencia por los temas que son fuertes, pero si no los hacemos nosotros, ¿quién? ¿Latinos? ¿Con Broso que raya en lo misógino? ¿Quién? Atypical TV de la Raki, en donde andan desatados contra la presidenta electa. Pues tenemos que ser los medios alternativos, independientes, los que hablemos de estos temas que le importan a la gente de a pie. Por eso y más, le agradezco a Rafael Barajas, el Fisgón, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, uno de los mejores caricaturistas de México, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y hombre blanco de la polémica en estos momentos al interior de la 4T, que esté con nosotros para hablar sin censura. Querido Rafa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Pues muy bien, es de veras un gusto estar aquí contigo y te agradezco el espacio porque yo sí quisiera aclarar varias cosas sobre la polémica que se ha desatado en fechas recientes. Pero antes de aclarar estos puntos específicos, quiero dar algunos antecedentes y creo que son antecedentes importantes. Desde hace décadas, bien lo sabemos, son los grandes medios y las redes sociales los que definen la conversación en la opinión pública. Son los que, es decir, tienen la fuerza suficiente para decir qué temas se tratan más y qué temas se tratan menos. Y de esta manera, estos grandes medios y las redes sociales definen la conversación, definen el universo de la conversación. Desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado, existe una figura muy especial que es la figura del spin doctor. El spin doctor se traduce como una suerte de especialista en darle vuelta a las cosas. Es un publicista que es experto en operaciones mediáticas y que tiene la habilidad de desviar la atención de ciertos temas y de centrarla en otros. De hecho, entre 1996 y el 2002, hubo un programa de televisión que se llamaba Spin City, en el cual Michael J. Fox era un poquito el spin doctor, el experto en darle vuelta a la tortilla, y un alcalde de una ciudad norteamericana, de un alcalde muy torpe que cometía muchos errores, en fin, ¿no? Y yo quiero decirte que esta figura, por lo tanto, es una figura ya muy establecida. Y en México, los spin doctors operan desde hace tiempo. Quiero recordarte que en la campaña electoral del 2006, Fox se metió de lleno a defender, a promover a Calderón en la elección presidencial y llegó un momento en el que el propio Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato opositor, le dijo en un discurso, ya cállate chachalaca, refiriéndose a Vicente Fox. Y entonces entraron en acción los spin doctors y pues en vez de hablar del tema de fondo, que era la intervención directa del presidente en una elección sucesoria, el tema fue que Andrés le había dicho chachalaca a Vicente Fox y ponían el cállate chachalaca como una prueba de que Andrés Manuel era un populista autoritario. Ustedes recordarán esta historia, es decir, así es como funcionó todo este procedimiento. Y operaciones como esta las hemos visto una y otra vez. Hoy en día, en el 2024, la situación es muy distinta. La oposición está muy disminuida y busca desesperadamente quitarle diputados a la Cuarta Transformación para detener la reforma al Poder Judicial. En estas elecciones, Morena obtuvo una mayoría arrolladora, consiguió el plan C, consiguió la mayoría calificada para hacer los cambios constitucionales necesarios para sustituir al Poder Judicial y la oposición no sabe cómo detener a la Cuarta Transformación. Quiero decirte que la derecha y sobre todo los spin doctors
siempre han estado muy atentos a lo que es el debate interno de la otra parte. Eso es lo que hacen los spin doctors. Están vigilantes acerca de qué se dice internamente y se tratan de meter ahí. Se meten en esa conversación. Aquí lo que ocurre en Morena es una cosa muy simple. Hay efectivamente descontento, yo creo que es un descontento totalmente legítimo, con la selección de algunos diputados, ¿sí? Y hay molestia en torno a esta historia. Y obviamente lo que está haciendo, es decir, yo quiero decirte que para la derecha es un escenario ideal que sea el propio Morena la que le baje un diputado a la cuarta transformación en el Congreso. Y pues por semanas tenemos que el debate ha girado en torno del caso de Sergio Mayer. Y entonces, fíjate, en vez de discutir sobre la corrupción en el Poder Judicial, en vez de centrar la atención en el debate que está teniendo lugar en el Congreso abierto ahorita sobre la reforma al Poder Judicial, donde Norma Piña está acorralada, no, discutimos de Sergio Mayer. ¿En qué momento pasamos de centrar nuestra atención del debate de la reforma del Poder Judicial a hablar estrictamente de Sergio Mayer? Con además características muy especiales. Se está hablando, es un debate que tendría que haberse dado en la designación de Sergio Mayer, no ahorita. Y te aclaro, yo no tuve nada que ver con la designación y a mí el personaje pues no me gusta particularmente. Pero lo cierto es que es diputado electo de Morena. Entonces fíjate qué bonito para la derecha, qué buena jugada de la derecha. Meter presión, incidir en el debate interno de Morena para que sean los propios morenistas los que pidan que Morena se deshaga de un diputado que ya tiene. Porque además quiero decirte, el diputado ya está electo. Hay quien dice, no, no está electo, es plurinominal. Perdón, está electo. Si tú votaste en la lista plurinominal de Morena, votaste por Sergio Mayer. Entonces es absurdo, ¿sí? No sé si te das cuenta de lo que trae detrás de esta campaña. Lo que buscan es justamente que la propia gente de Morena se tumbe un propio diputado. Eso es. Pero, a ver, Rafa, ¿me permites interrumpir? Sí. Nada más para aclarar, porque uno de los molestos de entrada con Sergio Mayer en su nominación, en que lo hayan tomado en cuenta nuevamente, aquí hay registro en Sin Censura, es tu servidor. Nada más a mí tampoco me gustaba. A ver, nada más para precisar. Tú sabes que te quiero, te respeto, te admiro. Tú no apoyas a Sergio Mayer. No, ese no es mi punto. Pero además, es decir, además me dicen, tú votaste, tú nombraste a Sergio Mayer. No tengo nada que ver con eso. Ni me gusta el personaje. Pero eso es otra historia. Bueno. Es decir, el tema ahorita, es decir, eso es otro debate. Y tiene que ver que con cómo se nombran los diputados y cómo salen las... Tiene que ver con muchas cosas. Pero ese ahorita no es el punto en cuestión. El tema pero a ver, ahorita, Rafa, a ver, perdón por interrumpir nuevamente, y va otra precisión, para poder, espero yo, a lo mejor ya me están mentando la madre también en la audiencia, pero creo que es importante. Cuando te critican a ti por llamar una estupidez del tamaño de una catedral, esto de querer tumbar a un diputado por más que se nos meta en el hígado, ¿crees que te equivocaste? ¿Merece una disculpa esa gente? No, es una tontería. Es dispararse en el pie. A ver, ¿tú crees que dispararse en el pie es una medida acertada? ¿Es algo correcto? Pues no, es un error muy gordo. Y te quiero plantear esto. A Morena, a todo el movimiento, le costó mucho trabajo lograr el plan C. Y es muy fácil echarlo abajo. Yo te apuesto lo que quieras a que ahorita tienes legiones de cabilderos detrás de diputados y senadores de Morena, pagándoles, ofreciéndoles lo que sea para que se bajen y para que no voten por la reforma al Poder Judicial. Es una locura, perdón, es una tontería, ¿sí?, que nosotros mismos nos querramos quitar un diputado. Hay quien dice, como Julio Astillero, es que ya tienen muchos. Perdón, ¿de qué estás hablando? Es decir, estamos a 8 diputados de perder la mayoría calificada, y te voy a decir una cosa, cada diputado que pierdes vale por 2, porque es un voto que ya no, es un diputado que ya no vota por ti y que vota por el otro lado. Entonces,
perder de vista eso Pero es te propongo, perdón, por Sí. regresar a esto. Si dices que no te equivocaste al decir que, así como lo estás planteando, y lo entiendo, pues, que era una estupidez del tamaño de una catedral, si no estuvo equivocado, ¿qué le dices a la gente que pudo sentirse ofendida, que está ofendida en el movimiento? A ver, es muy chistoso porque ahorita el discurso que están manejando es que yo les dije, cállense estúpidos. Eso yo nunca lo dije. Y hay una diferencia muy grande en decir, esto es una estupidez, a decirte, cállate estúpido. Cállate estúpido si es grosero. Decir tal cosa es una estupidez, es decir, es un error del tamaño de una catedral. Y te voy a decir una cosa, hasta la gente más inteligente comete estupideces. Ese es otro tema. Lo que yo sí te quiero decir es que, y yo sí quiero plantear, y lo quiero plantear con toda claridad, es que aquí hay manipulación. Y te lo voy a poner de manera muy clara. Esto es como lo del cállate chachalaca. Si yo nunca dije cállense estúpidos, nunca lo dije, que me lo presenten en el video. De hecho, lo acabo de revisar. Dijo, no vaya a ser que se me fueron las cabras al monte. Pero aquí yo te quiero plantear varias cosas, Vicente. El debate dentro de la izquierda, tradicionalmente, históricamente, siempre ha sido un debate muy duro. Y es un debate con temas fuertes. ¿De cuándo acá, sí? Ha sido un escándalo que se utilice la palabra tonto, idiota o estúpido en la izquierda. Es decir, tenemos un historial brutal, ¿sí? De insultos que son mucho más severos, ¿eh? Mucho más severos. Entonces, el centrar el debate en esto, primero, es una mentira. Es decir, es falso, ¿sí? Que yo haya insultado a la militancia. Lo que estoy haciendo, y creo que es mi obligación, es señalar un error cuando el error es grave. Y yo creo que todos estamos en la obligación de señalar eso. Pedir que Morena pida, que la gente Morena pida, que un diputado que le costó, que ya metió en la boleta, que ya lo hiciste votar, que ya está nombrado, que se vaya, es un suicidio, es suicida. Es una torpeza increíble. Es de una torpeza increíble. Y me parece increíble que la gente anteponga la bronca que tiene con un personaje específico, ¿sí? Por encima de lo que importa mantener la mayoría calificada en el Congreso y sacar adelante la reforma judicial. ¿Y quién nos garantiza que Sergio Mayer va a votar por la 4T y como se necesita en este plan C por las reformas estructurales, después de que lo vimos criticando el Tren Maya, después de que vimos claramente en contra, lo vimos hablando claramente en contra de las propuestas e iniciativas del presidente, incluso pidiendo cárcel para Hugo López-Gatell y el manejo de la pandemia, querido Fif? A ver, yo no estoy de acuerdo en nada de esas cosas que hizo Sergio Mayer, y nada nos garantiza que en este tipo de alianzas no haya traiciones, nada nos lo garantiza. Pero te voy a decir lo que sí abre el camino a la traición. Lo que sí abre el camino a la traición es que nosotros hagamos campaña en ese sentido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es exigirle a Mayer que cumpla el acuerdo. Tenemos que hacerle un seguimiento, ¿sí? Para que sí vote como lo pide la mayoría, ¿sí? Y en ese sentido podremos hacer algo. Pero te voy a decir una cosa, esta idea de vamos a sacarlo es una locura, es un error grave. No nada más es un error grave. Y te quiero plantear esto, ¿sí? Porque aquí lo que está ocurriendo, hay varias cosas que me preocupan, ¿sí? Y que tienen que ver con esto, que tienen que ver con toda esta historia. La izquierda sí tiene un historial, tiene una cultura de sectarismo y tiene una cultura de linchamientos. Y esta cultura de sectarismo y de cultura de linchamiento entra con mucha frecuencia en contradicción con una cosa que se ha planteado Andrés Manuel, que es el presentar un frente amplio. Es decir, el Frente Amplio es lo único que le ha garantizado, bueno, es una de las cosas que le han garantizado a la Cuarta Transformación el éxito en las urnas. Fíjate cómo le ha ido a la izquierda latinoamericana, incluso a los proyectos progresistas en el resto de América Latina, ¿sí? Cuando no hacen esta apertura.
van perdiendo un montón de posiciones y acaban enfrentados los unos a los otros. Lo estás viendo en Bolivia, lo estás viendo en Argentina. Es decir, sí se necesita la unidad en estos momentos. Sí se necesita estructurar un proyecto que sea sólido para sacar adelante la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es más importante para ti? Perdón, que Sergio Mayer, que no le tengas confianza a Sergio Mayer o sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Perdón, ¿dónde tenemos que centrar el debate, Vicente? El debate importante ahorita es que estemos hablando sobre Sergio Mayer o que estuviéramos hablando sobre la importancia, ¿sí?, de sacar adelante la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a eso? ¿A quién le estamos haciendo el favor? Pero una pregunta, Fis, ¿no se le está pidiendo a nadie quitarle la diputación a alguien? Se le está pidiendo que no tome protesta como diputado plurinominal y que se nombre o que suba el suplente que aparentemente está más comprometido que Mayer en la 4T. Nada más. Mira, eso. Y otra cosa, Vicente, ayer en el discurso. Vicente, ¿y eso de quién depende? Si haces eso, si esa es tu apuesta, le estás poniendo la decisión en las manos a Mayer. Pues perdón. Y ahí es donde se confirmaría si está comprometido con el movimiento. Si desconfías de él tanto, ¿por qué haces eso? Es decir, mejor, la estrategia tiene que ser otra. Oye, si tanto desconfías de él, ¿cómo pones esta decisión en sus manos? Nada más te pregunto. ¿Por qué pones esta decisión en sus manos? Pues que sería la prueba de fuego para confirmar si está comprometido con el movimiento o con los puestos, ¿no? No. Perdón. Es decir, eso es entregárselo al PAN en charola de plata. ¿Pero por qué al PAN si sería el suplente de él? Que se vaya de independiente. Bueno. Pero de todos modos, él ya sabe. Aquí lo que se necesita es afianzar esa bancada. No la afianzas con sectarismo, no la afianzas con este tipo de andanadas. Y te voy a decir una cosa, sí, lo que estás haciendo, sí, es apoyar al proyecto de la derecha. Es tan simple como eso. Nada más estoy haciendo eco de lo que estoy leyendo, Fis, y bueno, el punto es, ayer lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum en el discurso del 6º aniversario de la victoria del 2018. Vamos a salir a hablar de las reformas, vamos a los foros. Por eso, bueno, a ver, espérame, nada más déjame. Una de las cosas que está diciendo Claudia es ya dejen de hablar de Sergio Mayer, vamos a hablar de la reforma. Entiendo, precisamente allá voy. Aclarado todo lo que estás diciendo, creo que la gente tiene que entender que más allá de un personaje que no nos va a tumbar una reforma constitucional, porque afortunadamente lo que yo leo con los votos que vamos a tener en la Cámara de Diputados, el voto de Sergio Mayer no sería factor definitivo. Tenemos que definir un hasta aquí. A ver, y Sergio Mayer que se vaya a chingar, perdón por la expresión que voy a usar, que chingue a su madre, y ahora sí hablemos de las reformas estructurales que necesitamos y de los foros. Vicente, este debate era un debate para la elección, para la selección del candidato, no cuando ya está votado, no cuando ya es candidato electo. Es totalmente extemporánea. Le estás haciendo el juego a la derecha. Ahorita Claudio X González debe estar fascinado de que el debate siga siendo Sergio Mayer y no Norma Piña. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que tan politizada, tan avispada, como dice el presidente, que ya no se queda callada y que piensa que es el momento de levantar la voz y de reclamar? A lo mejor tú y yo sí sabemos que ya no es el tiempo porque ya está todo planchado. Pero ¿qué le dices a esa gente que sí tiene ganas de hablar, que sí tiene ganas de reclamar? ¿Qué le decimos a esa gente? Porque al final esa es la misma gente que va a participar en los foros, que va a estar hablando de las reformas, que va a estar hablando de esto que queremos. Mira, lo que tenemos que decirle a la gente, lo que tenemos que aprender todos, y todos lo tenemos que aprender, es que hay tiempos para hacer la crítica, para dar el debate interno, y hay tiempos para cerrar filas.
el momento para discutir el caso de Sergio Mayer era durante el proceso de selección interna. Ahorita lo que tenemos que hacer es que cerrar filas y sacar adelante el debate. Mira, me preocupa de veras, ¿sí? Que pongamos por frente el tema de la pureza de tal. Aquí, Vicente, tú sabes perfectamente bien que todo el mundo tiene, si le hurgas, te vas a encontrar con videos y con cosas que lo hacen que no, que tenga disonancias con la cuarta transformación. Todos, es decir, prácticamente todo el mundo tiene eso. Mucha gente tiene eso. Y más lo vas a encontrar cuando estás hablando de un proceso, ¿sí? En el cual estás incluyendo a mucha gente de un gran espectro político. Pero lo que importa es el futuro. Yo lo que sugiero es que la gente, por supuesto, a ver, no le estoy diciendo a nadie que no diga nada, que se calle para siempre. No, todas estas cosas las apuntamos y las guardamos y las planteamos cuando se tenga y cuando sea oportuno y pertinente dar el debate. Hay momentos en los que, te insisto, hay momentos en los que tienes, en los que puedes discutir y mentarte la madre y decirlo, y hay momentos en los que tienes que cerrar filas. Es así de simple. Te lo voy a poner así. En el siglo XIX hay muchos ejemplos de esto. Ignacio Comonfort se peleó, como no tienes idea, con Benito Juárez. Se pelearon horrible. Cuando llegaron los franceses, cuando llegó la intervención francesa, Comonfort se suma a las filas del bando del ejército liberal y Juárez lo recibe con los brazos abiertos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer todo eso. Es decir, y hay otro tema dentro de todo esto que me llama mucho la atención, y de veras me llama mucho la atención, que son, primero, el peso que de repente tienen en el debate, en la discusión del Movimiento de Regeneración Nacional, actores que son totalmente anónimos, como cuentas de Twitter. ¿Cómo va a ser eso? Y la otra cosa que es muy importante y que es muy seria y que hay que revisar es la facilidad con la que luego nuestra gente hace linchamientos. Porque de repente te encuentras... Yo soy prueba de ello. Sí, ya lo sé, pero de repente te encuentras con que gente que no hace trabajo, que no es sólida, que no ha estado con el movimiento, critica a gente que ha hecho mucho más trabajo que ellos, ¿no? Y los anda descalificando. ¿En base a qué? ¿Con base en qué? Es decir, sí tenemos que revisar esta cultura de la izquierda si es que queremos mantener la cuarta transformación. De veras, esta idea de que tenemos 8 diputados de más, podemos prescindir de uno, es verdaderamente... Es una tontería muy grande. Ahorita Claudia X González no sabe cómo quitarnos un diputado. Nosotros le estamos diciendo cómo. ¿Te parece que es muy inteligente? Oye, Fis, por lo que te quiero, por lo que te admiro, por lo que te respeto, porque además entre amigos nos podemos hablar fuerte, ajá, pero porque ya los chats están diciendo que soy un facho vestido de 4T por lo que dijiste de que le estoy haciendo el juego a la derecha y obviamente yo no me voy a enganchar, no nada más porque dijiste que Claudio X González ha de estar muy contento, es que así hablamos los amigos y tiene uno que hablar con claridad y yo acepto. Yo sé que obviamente el FIS no me está diciendo lo que ustedes creen que se está diciendo. No te estoy diciendo que le estés haciendo, a ver, no te estoy diciendo que seas un apéndice de Claudia X González, eso no lo estoy diciendo. Claro, yo lo sé, mi querido FIS, pero para que la gente entienda cómo se debate recio, sin tener que tomarlo personal. Y la gente, tu declaración la tomó muy personal. Y miren, si hay alguien que ha sido crítico de Mayer soy yo, pero también entiendo claramente lo que dijo el presidente. Es más, en la entrevista que les dio a ustedes los chamucos el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa de Monero Hernández, de José, le dice que una cosa es la política y otra cosa es el periodismo. Y obviamente habla del sectarismo. El presidente habla de que con los puros, pues con los puros no se puede ganar. Y que hay que ver más allá de nuestras narices. Perdón, eso lo digo yo, no lo dijo el presidente. Pero en este debate me parece importantísimo también lo que estás poniendo sobre la mesa, Fis, que debatamos lo que nos trajo aquí. La gente se queja. Nosotros votamos por el plan C. Bueno, pues hablemos del plan C, hablemos de las reformas
y hablemos de estas cosas que sí van a ser trascendentales en algún momento al final de este sexenio o al principio del de Claudia Sheinbaum. En eso sí estoy de acuerdo, Fis. A ver, mira, yo sí creo que Andrés puso una triada moral que es muy importante, la de no robar, no mentir y no traicionar. Pero hay otra que también, hay otra cosa que hay que arreglar, que hay que agregar. No hay que hacer tantos errores, no hay que cometer tantos errores. Es decir, y hay que saber distinguir cuándo damos la batalla para qué. Entonces, yo sí, lo que sí quiero dejar muy claro, pero así muy claro, es que aquí está muy metida la derecha haciendo trabajos de spin doctor. Yo nada más te quiero plantear esto. He estado revisando así, abuela pluma, toda la conversación que se dio en Twitter en los últimos días. Te puedo asegurar que una parte muy importante de la conversación sobre Sergio Mayer, ¿sí? Está siendo alimentada por cuentas de la derecha, por cuentas cercanas a Claudia X González, por cuentas de Atlas Networks, por cuentas que son anti-4T. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo el caldo gordo? Y ojo, no estoy defendiendo al personaje. Lo que estoy defendiendo es la necesidad de que nosotros conservemos la mayoría calificada en el Congreso y que no la empecemos a resquebrajar y que mucho menos la empecemos a resquebrajar nosotros, porque ahorita se te va uno, ¿no? Es decir, ok, sacas a Sergio Mayer de todo esto, se te va uno y luego se te va el siguiente y en 4 candidaturas y en 4 diputados ya perdiste la mayoría calificada. Y una cosa, yo creo que hay que señalar además otra cosa, es decir, para meternos a este debate tenemos que estar bien informados. Hay quien dice, Mayer es plurinominal, todavía no está nominado, entonces pues, le podemos pedir que se quite. No, si tú quitas a Mayer ahorita, te quitas la diputación en automático. Aunque quede, y no queda su suplente, quitas la diputación. Y la otra cosa es esta, es decir, dejarle, a ver, si tú tienes dudas sobre el comportamiento de un personaje y le exiges que, le vas a dejar en sus manos una decisión tan delicada como esta, ¿no? Lo que tienes que hacer es dejarlo ahí y hacer el seguimiento, y obligarlo a que de veras cumpla. Tienes que hacer toda esa tarea, Vicente. Y te voy a decir mi conclusión, es decir, sí falta mucha formación política. Y parte de la formación política implica que tenemos que saber cuándo avanzamos en ciertas cosas, cuándo no, y sobre todo implica saber cómo opera y cómo funciona la estrategia de la derecha. Aquí los spin doctors nos están jugando padrísimo y estamos cayendo en el juego de los spin doctors. Es increíble, de veras, que hasta en las gentes de mayor confianza, tú te encuentras con gente que dice, por ejemplo, que yo insulté a la militancia. No es cierto. Y te encuentras también con un montón de gente que se va con la finta y que centra todo el debate ahorita en Sergio Mayer y no en Norma Piña. Explícame. Claro. Claudia llamó clarito a ir a hablar sobre el plan C, sobre la reforma al Poder Judicial. Cuando te dice eso, te está diciendo, jóvenes, céntrense en lo importante. ¿Qué es lo que hay que discutir ahorita? Lo que hay que discutir ahorita es la reforma al Poder Judicial. Pero fíjate, Fis, si me permites, qué chingón que esta militancia sea tan apasionada. Sí. Porque tú que estás al frente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, tendrás también que en algún momento ayudarnos a definir cuáles son los tiempos para la autocrítica y ver hacia adelante, para no estar en algún momento a mitad del camino para el 2030 en estos temas, en esta discusión a destiempo. Lo que yo sí veo, lo que yo sí rescato es a una militancia que quiere ser tomada en cuenta, que no está ya agachada, a una militancia que levanta la voz, y eso hay que rescatarlo para lo que se viene en el segundo piso de la transformación, salvo que ya me haya emocionado yo también.
No, está padrísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que tenemos una militancia padrísima. Y te voy a decir algo, una discusión de este nivel hace muchísimo tiempo que no la teníamos. Y hay que tenerla, por supuesto. Pero en esta discusión, lo que tenemos que evitar, lo primero que tenemos que evitar, es que la discusión la defina la derecha y que la derecha nos imponga los temas y las agendas. De veras es increíble que ahorita la agenda, ¿sí?, sea un diputado que ya fue electo. Es decir, me parece que es totalmente fuera, que el debate está totalmente fuera de lugar. No va a tener más efectos que profundizar una división interna, ¿sí? Cuando lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas para cambiar al Poder Judicial, porque esa no es una tarea fácil. Bueno, no sé, creo que Oye, perdimos ahí. Fis, no, Perdón. oye, Fis, a ver, es que estoy leyendo en tiempo real todas los comentarios y habrá muchos a favor, muchos en contra, pero lo importante es que la gente está participando. Otra cosa, Claro, Fis, en este debate de la reforma judicial, Yasmín Esquivel, ahí va, para que vean que sí es importante hablar de estas cosas. Se lo plantearon al presidente en la mañanera, ahí estuve yo, nadie me lo contó, que si está a favor o no de la renuncia, de exigirle la renuncia a Norma Piña como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo difiero respetuosamente con el presidente porque creo que Norma Piña no tiene autoridad moral, no puede ser un puente de diálogo después de saber que ha politizado todo, que se reunió para cenar con Alito Moreno, que le mandó mensajes intimidantes a Alejandro Armenta, en su momento presidente del Senado de la República, pero al final son las opiniones y son los diálogos. Insisto, yo difiero respetuosamente con el presidente, pero de eso deberíamos de estar hablando, sí, porque hay claro. muchas declaraciones de Potisek, que por cierto está celebrando su cumpleaños por todo lo alto, y ayer estuvo con López Dóriga, hizo declaraciones para mí al hígado, pero en esto deberíamos de estar. Claro, a ver, el que estemos nosotros en un debate que al final de cuentas tiende a favorecer una estrategia perversa de la gente de Claudio X González, es un error. El debate es este. El debate es, Norma Piña es impresentable. Andrés dice, pues, no tiene por qué renunciar nadie. Pues no, lo que tenemos que hacer es cambiar al Poder Judicial. Y eso ya es una cosa de táctica. Yo creo que Yasmín Esquivel tiene razón al decir, Norma Piña debe renunciar y Andrés se viene a decir, no, nosotros no queremos que renuncie nadie. Es lo correcto. Pero sí, que centrar el debate en lo que importa. Ojo, esto no quiere decir que nunca discutamos acerca de lo que pasa internamente y que si fulano traicionó, no, eso lo tenemos que discutir a fuercita. Pero te voy a decir una cosa, esto ahorita pasa un segundo término, ¿no? De eso hablamos luego. Esto te la guardo, si quieres. Ahorita lo que importa es esto. Y lo que hay que hacer es ir a movilizarse a las plazas, ¿sí? Para sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Informarle a todo el mundo lo necesaria que es la reforma al Poder Judicial. Son tareas muy claras. Tenemos que sacar adelante 20 grandes reformas, 18 constitucionales, 2 legales. ¿Qué nos vamos? Es decir, ¿por qué nos enfrascamos en discusiones menores? Explícame. Y sobre todo, ¿por qué nos enfrascamos en discusiones menores cuando esto a quien le sirve, sí, es a la extrema derecha? Es decir, es decir, me llama la atención, es decir, una de las cosas que yo le diría a la gente es que tenemos que estar muy atentos de lo que son las estrategias de manipulación de la derecha, porque están a todo lo que da, están funcionando, son una maquinaria muy importante, incluso una maquinaria que opera a nivel internacional. No nos dejemos emboletar en estas lógicas. Marquemos, porque nosotros somos los que tenemos que marcar la agenda. Y estamos marchando al paso de los otros, pues, ¿qué pasó? Y te digo, hasta compañeros queridos, gente querida, Ricardo, de repente diciendo, ¿cómo están defendiendo a Sergio Mayer? Yo ni estoy defendiendo a Sergio Mayer. Lo que estoy defendiendo, ¿sí?, es el plan C y estoy defendiendo la importancia de mantener
¿sí?, en el Congreso una mayoría calificada. Fue muy difícil obtenerla y quiero decirte, es más fácil de lo que creemos que perderla, ¿eh? Entonces vamos a cuidarla. Nada más para cerrar, pues, en esto, Rafa, y escuchar tus reflexiones finales, yo me siento de alguna manera responsable porque recuerdo que se lo planteé al presidente en la mañanera aquí en la Ciudad de México, después en Hermosillo, Sonora, y finalmente el presidente en algún momento admitió que había cometido errores. Sí, Cometió claro. errores con Lili Téllez, con Germán Martínez. ¿Quién terminaría siendo el responsable de que en algún momento, ojalá que no ocurra, ojalá que Sergio Mayer me tape el hocico y que haga un trabajo chingón, pero en caso de que dé un lilitellazo, ¿quién debería de ser el responsable? Bueno, ya dices, ya no es el tiempo de debatir si Sergio Mayer o no, ya está Sergio Mayer, quién lo metió a la tómbola o quién lo metió como pluri, quién bajó al señor Otomí del mercado de abastos a suplente. Bueno, dices, ya no está en tiempo, ok, ¿quién se va a encargar de darle marca personal a Mayer para asegurarnos de que vote por la cuarta transformación, que vote por nuestros intereses, que para eso se le votó, porque la gente tiene que entender también que los pluris son votados, porque dependiendo de la votación es como se asignan los plurinominales y quién sería el responsable. Eso quiero dejarlo ahí para que la gente no me diga, es que eres muy tibio. Al contrario, si con mis amigos soy más duro y creo que Rafa y su servidor lo estamos demostrando. Pero mi querido Rafa, quería dejarlo sobre la mesa y escuchar tus reflexiones finales también para la audiencia de Sin Censura, que es más brava que, Sí, híjola, mira, me tienen sudando. mira, no vas a encontrar gente más brava que luego la que está en el instituto, no te preocupes, estamos acostumbrados a dar el debate duro. Yo vengo de la vieja izquierda, vengo de los debates sobre el trotskismo, imagínate cómo hemos dado los debates, imagínate cómo han sido los pleitos, estoy muy curtido en ese terreno. Te voy a decir, no sé, es decir, todos nos tenemos que hacer responsables de vigilar a nuestros diputados. Y por supuesto que hay quien tiene, digamos, mayores responsabilidades. El grupo de diputados de la 4T en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tiene una mucho mayor responsabilidad que nosotros. Quien nombró a este personaje tiene una mayor responsabilidad que nosotros. Es decir, la Comisión de Elecciones, la dirección del partido, ellos son los que, sí, claro, por supuesto que tienen una responsabilidad. Y ojo, como lo dijo Andrés, Andrés te dijo, pues sí, me equivoqué con Lili Téllez, pero te voy a decir también, si no hubiera logrado, Andrés, si no hubiera hecho esta apertura que hizo en Morena en el 2018, ¿estás seguro de que hubiéramos ganado las elecciones en aquel entonces? O por lo menos que las hubiéramos ganado con ese margen. Es decir, es toda una estrategia que ha implementado López Obrador y que nos ha demostrado que es exitosa. Y nos ha demostrado que aún teniendo esa apertura, tú sí puedes hacer reformas radicales. Entonces, yo todavía no sé cómo vamos a vigilar a nuestros diputados, porque no nada más tenemos que vigilar a Meyer, tenemos que vigilarlos a todos. Tenemos que estar tras de ellos y exigirles que nos cumplan, que voten por el plan C, que hay un mandato popular. ¿Sí? Necesitamos que eso salga adelante, necesitamos cambiar al Poder Judicial. Y porque te voy a decir, incluso en una de esas, si cambia, hacemos todo lo que tenemos que hacer y no nos sale. Porque la política es así de complicada. Yo te recuerdo que en 1917 el constituyente votó por una constitución que difícilmente se puso en práctica. Entonces tenemos que vigilar eso y tenemos que vigilar que además se ponga en práctica. Son muchas tareas las que tenemos enfrente, como para andarnos ocupando de tonteras. Es decir, ojo, yo sí creo que tenemos todavía que encontrar y descubrir los mecanismos para poder hacerle ese seguimiento a los diputados. No los tengo, no creo que los tenga Andrés. Tiene que ser la presión política, tiene que ser la presión de la ciudadanía. Yo creo que por ahí va, pero tampoco sé exactamente cómo lograrlo. Pero hay que trabajarlo, sin duda. ¿Algún mensajito para el presidente? Qué chingón se expresó de ti ayer. Sí. Le plantearon sobre el tema de Mayer, dice que ahí no va a opinar, pero qué importante escuchar
al máximo líder de este movimiento, también respaldar la labor que has hecho, porque además también he leído a Abraham Mendieta y quiero decir lo que qué bonito lo que escribió. Sí. Yo lo voy a decir, yo sé que es un hombre y se puede equivocar, Rafa, pero lo que le ha dejado la piel en este movimiento, así que aquellos que dicen fuera Mayer y fuera el Fisgón, no saben de qué carajos están hablando. Hay que ponernos serios y vamos a debatir seriamente. Tenemos que aceptar las contribuciones, grandes contribuciones que han hecho personajes como el querido Rafael Barajas, el Fisgón, a quien le agradezco mucho la confianza y bueno, qué importante escuchar al presidente también ayer, Rafa. Bueno, yo quiero decirte que yo te doy las gracias a ti, que le doy las gracias muy encarecidas a Abraham Mendieta, me conmovió mucho lo que escribió, y quiero decirte muy en particular que estoy muy agradecido con Andrés, porque él también es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Pues ya, más claro, ni el agua, mi querido Fis, @Fisgón Monero, por si quieren seguir este debate por el plan C, por la reforma que se necesita en el Poder Judicial. Y mi querido Fis, disculpa que haya abusado de tu tiempo. No, es un gusto. Pero Oye, mi querido... una última cosa. Dime. Dejemos de lado el debate de Mayer y metámonos de lleno al debate sobre el Poder Judicial. Eso es lo que importa. De Mayer no va a hablar nadie dentro de 5 años o dentro de 10 años. De la reforma del Poder Judicial, sí. Eso sí puede cambiar al país. Eso, qué buen punto final a esta conversación, mi querido Fis. Te mando un abrazote, ya sabes que se te quiere, se te admira y se te respeta. Con mucho Cuídate. Cariño, Vicente. Claro que sí, el maestro, el querido Rafael Barajas, el Fisgón. Oye, Vicente, ¿por qué eres tan tibio? ¡Carajo! ¿Cuál tibio si le hice las preguntas que ya quisieran hacerle muchos? Y agradezco a Rafa que haya decidido hablar con nosotros aquí en Sin Censura. Oye, que ¿por qué no entrevistas al diputado suplente de Mayer, al señor Otomí? Lo estamos buscando, ayer se lo dije, me buscó su abogado, no sé si ha concretado esta entrevista, el señor está ocupado en la central de Abastos, pero con mucho gusto. Y es más, le voy a escribir, chingue su madre, personalmente a Sergio Mayer, aunque me miente la madre, aunque lo mande a chingar a su madre yo también, pero se necesita un debate serio sobre estas candidaturas para la audiencia de Sin Censura. ¿Es importante? Pues es importante para nosotros, porque aquí la voz más importante es la de ustedes, y espero haber reflejado en esta conversación con el Fisgón muchas de las cosas que ustedes están escribiendo, que han escrito y que seguirán escribiendo, mi querido Toño. Sí, yo, mira, soy perfectamente honesto, quedan una que otra cuestión por ahí, y lo digo con mucho respeto, insisto, para el FIS, ¿no? A quien yo he dicho una y otra vez, admiro desde que era niño, al verlo y al leerlo, al revisar sus cartones, desde que era el Chahuistla, antes de que era el Chamuco. Yo voy a dejar esta conclusión, una crítica constructiva, muy, muy constructiva, ¿no? A lo que está ocurriendo. Creo que la molestia de la gente radica lo digo con mucho respeto, en esa arrogancia, querido Vicente, que a veces se puede tener de pensar que uno es más que la gente, de menospreciar a los demás, de menospreciar a la militancia. Es decir, miren, yo pues he estado en las discusiones trotskistas, yo he estado en la izquierda desde hace tanto tiempo, he hecho esto y aquello, yo soy el presidente de la formación política de Morena y yo sé de lo que estoy hablando y tal vez ustedes no. Creo que en eso radica muchísimo la molestia de la gente que nos está escribiendo en estos momentos en nuestros chats. Siento que lo que hace falta, y específicamente en Morena, y como lo menciona el mismo Fisgón, más allá de este escándalo con el bailarín exótico y artista del burlesque Sergio Mayer, es tal vez ponernos al nivel de la militancia, del pueblo, porque estamos a su nivel, pues somos iguales, ¿no? No encuentro la palabra, pero estoy buscando ser humildes, ¿no? Buscar la humildad ante todo y a partir de ahí revisar, bueno, a la gente que nos está haciendo planteamientos y a partir de ahí construir, ¿no?
yo me quedo con un poco el mal sabor de boca de decir, bueno, pues si efectivamente se está convirtiendo esto en un gran problema, viene de inicio, viene de que alguien tiene efectivamente al enemigo en casa como para volver a nombrar a Mayer, Fíjate, volver a meterlo en la discusión, volver a meter una diputación en esto, ¿no? fíjate, es que creo que, por ejemplo, Meme Yamel, le mando un saludo, que está al pendiente también del debate, escribe algo muy interesante. Es como un cáncer, tienes el virus adentro, se puede contagiar, ¿no? Se puede hacer peor la cosa, por un lado. Y quien sabe de estas cosas es el querido, el doctor Ángel Valderas Puga, que dice, a pregunta expresa de Manuel Ibarra, a quien le mando un abrazo hasta Chicali, Baja California, el meollo del asunto es quién lo trepó a la lista de pluris y por qué, en referencia a Mayer. Y dice el doctor Ángel Valderas algo muy importante. Por eso se lo planteaba al querido Fisgón, para que en las reuniones de formación política se empiece a hablar de esto, que es fundamental para el avance de Morena y de la 4T por el segundo piso de la transformación. Nadie decide eso fuera de la Comisión Nacional de Elecciones. Bueno, y por lo menos sabemos quiénes forman parte de la Comisión Nacional de Elecciones en Morena. Habría que empezar con esto, y no por Mayer, porque hoy es Mayer y en el próximo proceso electoral será otro u otra, obviamente. Y creo que gran parte del enojo de muchas personas es que dicen, oye, yo me partí la madre, dejé la suela, dejé la piel, me expuse a mentadas de madre, me expuse a madrazos para que ganara en su momento López Obrador, para que ganara el plan C el 2 de junio de la mano de Claudia Sheinbaum. Y Mayer, ¿qué hijos de la chingada hizo? Es más,